La fundición entonces de Codelco que cierra y que ha movilizado entonces a todos sus trabajadores a lo largo del territorio nacional de manera indefinida. ¿Quién llegó allá? Rodrigo Pérez. Codelco, División Ventana, y ustedes lo están viendo, los trabajadores movilizados están evidentemente cortando el tránsito aquí en esta ruta principal que une evidentemente todas las empresas que están en esta vía de 16 kilómetros aproximadamente, y los trabajadores han decidido no ingresar. Ustedes ya tienen la información, no han ingresado en el cambio de turno de las 8 de la mañana y están todos acá esperando algún tipo de respuesta. Sabemos que a eso de las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana van a tener algún tipo de resolución evidentemente desde Santiago sobre qué es lo que va a pasar, pero aquí lo que se vive principalmente es incertidumbre de sus fuentes laborales, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Álvaro Bravo. Álvaro, ¿hace cuántos años que trabaja acá? 10 años. 10 años, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Bueno, estamos todos preocupados, pero vamos todos juntos haciendo fuerza que esto va a pasar. Hoy día no va a entrar nadie a trabajar, de los que están acá. No, nadie. Esto es radical. Hay un turno ético de todas maneras que está funcionando al interior evidentemente, así lo han anunciado los trabajadores de Codelco, y estamos con Andrea de justamente del sindicato de los trabajadores de Codelco. Andrea, mira, yo sé que aquí hay muchas cosas técnicas involucradas, ¿no? Tenemos una contaminación que es conocida, esta zona lamentablemente conocida como la zona de sacrificio, pero más allá de lo técnico, para ustedes como trabajadores, yo sé que están en un punto de inflexión, casi como en un jaque. Si es que en 5 años más tú te quedas sin trabajo a propósito del cierre de esto, ¿qué van a hacer? Nos vamos a acordar de don Máximo Pacheco y del presidente Boric de haber provocado esta debacle económica en esta región. Ellos dos son los responsables de lo que está sucediendo acá en esta división. Tú dices acá en esta región, pero además hay muchos mineros involucrados en distintas zonas del país que también producen para esta división de Ventana. Hay cerca de 10.000 personas relacionadas, 5.000 directas y 5.000 indirectamente, que son los pequeños y medianos mineros que nos abastecen de los concentrados a esta división. Y recordar que ese 62% que hablaba la ministra de Medio Ambiente corresponde al 5% que nosotros tenemos que captar. Hoy día se está captando el 95% para que el mundo sepa. Y el resto, el 5% es lo que nosotros somos los responsables de ese 62%. Pero más que eso, el problema grave que van a provocar en esta comuna con los mineros chilenos y con las fundiciones chilenas va a tener dos nombres de responsables, señor Pacheco y señor Boric. ¿Tú dices que esto es como un efecto dominó, Andrea? Por supuesto, nosotros somos la primera fundición, aunque el gobierno lo niegue, porque si estamos cumpliendo, en televisión lo dijeron, nosotros cumplimos, la inversión que queremos es para seguir cumpliendo de mejor manera. Si nosotros estamos cumpliendo de mejor manera, ¿qué le queda al resto de las fundiciones estatales? Yo sé que tenemos ahora evidentemente una sensación de urgencia, que claro, porque es evidente, ¿no? Esta fundición, ustedes la conocen, es muy conocida por lo demás, ¿no? La chimenea de Ventana es conocida y es visible por prácticamente todos los sectores aledaños. Pero aquí además hay historias de trabajadores y eso es lo que finalmente nos preocupa y nos convoca hoy día. La parte técnica la conocemos y probablemente la gente le cueste entender, pero aquí hay trabajadores que están en buen chileno como en el jamón del sándwich. Así es. ¿O no? Por supuesto. Porque tenemos una normativa por una parte, tenemos a gente que está siendo intoxicada y ustedes están siendo sindicalizados como empresa, pero además son trabajadores. Por supuesto, somos seres humanos, vivimos acá. Somos, en esta división, en lo personal, llevo 36 años trabajando. 36 años. Nadie me va a contar la historia. Yo sé de dónde vengo, soy ventanina. Así como yo, ventanina y puchuncavinos quinteranos, que han crecido en esta zona, se han criado, han hecho su hogar, han formado su familia. Y eso tampoco les interesa, porque hoy día cuando hablan son 300 y tantas personas que las vamos a reubicar de una manera tan despectiva. Créanme que los que estamos aquí somos seres humanos y somos trabajadoras y trabajadores de mejor nivel de esta división Ventana. Yo lo he escuchado mucho, aquí con algunos he conversado, que tienen el temor de convertirse en lo que pasó en Lota, por ejemplo, ¿no? Como colectivero, cosas que no sabemos, nosotros estamos para fundir. Para eso estamos. Yo llevo como 30 años acá en la empresa. He sido contratista todo este tiempo. Y de ahí que me saquen, ¿a dónde me van a ubicar? Yo no puedo manejar un colectivo, porque no sé manejar, o sea, sé manejar, pero no soy colectivero. Hay gente que ha vivido toda la vida en eso. Tiene temor del futuro, entonces. El futuro, obviamente toda la gente que está acá tiene hijos. Yo, gracias a Dios, mis hijos están grandes. Pero hay gente que tiene hijos pequeños. ¿Cómo no van a hacer ellos? ¿Cómo van a vivir? O sea, si está bien, contaminamos, está bien, pero hay que invertir. Si no se invierte... Claro, contaminar está mal, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, ustedes proponen la postura, ¿no?, de invertir para no seguir No contaminando. seguir contaminando y poder trabajar, si nosotros lo único que queremos es trabajar.
A ver, La Marcelo, que usted le responsabilidad pregunta no acá. es de los trabajadores, la responsabilidad no es de los trabajadores. Nosotros, a medida de nuestro sindicato, llevamos 4 años pidiendo la inversión, una inversión que venía de 29 millones. Por el tiempo que ha pasado, van 54 millones. ¿Es culpa de los trabajadores? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Justamente eso es lo que pasa. Yo no sé si tenemos un segundito como para poder explicar y poner en contexto lo que ocurre aquí en Ventana. Dale, En Ventana no Rodrigo. existe solamente esta fundición, ¿no? Que es esta chimenea que usted la conoce bien. Sino que existen otras cerca de 16 o 17 empresas, ¿no? Sí. 20 si contamos juntamente las que tienen acopio acá alrededor, las que producen, en una bahía de 16 kilómetros aproximadamente. Y aquí quiero que le pongamos un segundo una pausa, porque aquí hay conflictos también con la normativa. Para que ustedes se hagan una idea, cuando ustedes hablan del 95%, etcétera, 95.6, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día en Chile existe una normativa para lo que emana desde la chimenea. Esa normativa establece que tienen que captar cerca del 95% del material particulado. ¿Qué es lo que es el material particulado? Pequeñas celulitas, por así decirlo, ¿no? Que andan en el ambiente muy pequeñas, de 2.5, así se le llama justamente, y que ingresan al organismo, que usted, si saca la mascarilla, la respira, porque están en el ambiente. Eso hay que concentrarlo, capturarlo. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Es que se captura más allá de la normativa, 95.6. Pero lo que establece la norma es lo que sale de la chimenea, que se llama norma de emisión. Pero no existe hoy día en Chile una norma de calidad. ¿Qué es la norma de calidad? Lo que está en el ambiente. Es decir, no se mide, ni se sanciona, ni hay un límite para lo que está en el ambiente, solo para lo que se emana. Es decir, si se concentran en el ambiente y luego jóvenes, niños, como en la escuela La Greda, 2011, en marzo, usted se recordará, resultan intoxicados, o población en general, tenemos episodios de 1000 personas intoxicadas, productos quizás de la emanación de esta empresa o de otras empresas. La verdad es que nadie sabe muy bien de dónde vino eso, quién es el responsable, porque hay tantas empresas acá y es tan difícil poder identificar lo que está en el aire, que finalmente, claro, les cae a ustedes porque son las principales, ¿no? Y además de Los eso, únicos medidos, sí, y miden solamente el dióxido de azufre y el material particulado. Quiero preguntarle, los hidrocarburos, benceno, tolueno, una cantidad de elementos que están en el ambiente y que no son medidos, y el problema es que porque nosotros estamos siendo medidos nos indican como los responsables de las intoxicaciones. ¿Y qué Y pasa con también lo otro? quiero preguntar, ¿por qué solo el colegio? ¿Por qué solo un curso? Yo pregunto. No estoy dudando de que ellos ¿Andrea? efectivamente estén siendo es que intoxicados. eso Y llegó hasta la justicia, y eso aclarémoslo. El tema Deme un es que segundito, no Andrea, nos porque dan- eso aclarémoslo, porque eso llegó a la justicia. De hecho, hay Claro. 2 ejecutivos de Codelco que fueron formalizados por eso, y que finalmente se llegó a un acuerdo, sí, y que luego se llegó a una... ¿Estáis hablando del 2011? 2011, Escuela La Greda. Por eso, para aclarar la información, porque no es que no haya ocurrido nada, hubo 2 ejecutivos de Codelco que fueron formalizados, llegaron hasta la justicia, y finalmente 3 o 4 hace años una después semana llegaron a cerraron un colegios. acuerdo, y entre el acuerdo Sí, fue pues, trasladar hace la escuela 2 12 kilómetros. Así es. Hace 2 kilómetros semanas a o 6 distancia, días y además de de eso, intoxicaciones. ojo, espera, ojo. Sí. Ya, pero ojo, sí, claro que lo tenemos permanentemente. Pero pues. ojo, porque ahí, por ejemplo, ocurrió cosas que tienen que ver con la autoridad también. En ese entonces, la Seremi de Salud ordenó a la Seremi de Educación, le ordenó a la Seremi de Salud que hiciera un análisis de la escuela. ¿Qué es lo que encontraron? Metales pesados, en todas las escuelas, en las Sí. 15 escuelas analizadas. ¿Rodrigo? Y entonces se sugirió, de parte de la Seremi de Salud, que se limpiaran esas escuelas. Sí. Esas escuelas, la verdad es que nunca fueron limpiadas. ¿Y Claro. por qué? ¿Cuál es la respuesta de la autoridad? Porque esto correspondía a una sugerencia, Claro. y no una obligación. Ese tipo de cosas, la verdad es que llaman la atención. Y entre todo eso, están los trabajadores que evidentemente están tratando Sí. de resguardar de alguna manera su trabajo. Te escuchamos atentamente del Sí, estudio. Rodrigo, tú hiciste un informe especial de este caso en puntual. A ver, quiero poner un contexto para poder preguntarle Claro. a la dirigente Andrea Cáceres. ¿Por qué? Porque, a ver, lo primero, Andrea Cruces. Lo que pasa, Cruces. sí, perdón, Andrea Cruces. Lo que pasa, Andrea, tal como usted señala, usted lleva 35 años en esto. Usted sabe que los episodios de contaminación comenzaron desde hace muchos años, a comienzos de los 90 y si no antes. El año 2018 esto llegó a tal nivel que se tomó la decisión de establecer un plan de descontaminación. Con esto nada más estoy diciendo que ustedes como trabajadores y como parte de una repartición sabían que esto
iba a tender, ¿no es cierto?, a que tuviera un cambio. No sé si tan radical como sacar la fundición, pero quiero agregarle que todos los estudios que existen hoy día señalan que no es viable la fundición con toda la inversión que se le puede hacer económicamente hablando para que esa emisión que decía Rodrigo pueda llegar, ¿no es cierto?, a una captura del 99,9% de los gases. ¿Qué es lo que dicen los estudios? Que como no es viable económicamente, lo viable es cerrar y trasladar la fundición a una zona que no esté saturada. Yo entiendo las aprensiones de ustedes, pero la pregunta entonces es, ¿cómo debió hacerse esto para que esta decisión que tomó Codelco tuviera distinta recepción entre ustedes, los trabajadores? Buenos días, señora Mirna. Yo quiero aclararle a usted un concepto. Dígame. Usted habla del 2018. ¿Usted supo quiénes fueron los responsables de los intoxicados del 2018? Fue ENAP. ¿Usted supo que fallecieron lamentablemente 3 trabajadores intoxicados? Fue ENAP. Y usted me menciona que la división es responsable del 2018. Yo creo que primero no, le dije que había un plan de descontaminación. El país tiene que saber. Sí. En el año 2018, cuando nos indicaron responsables, al tiempo, entonces, seamos claros, porque el 2018 no fuimos los responsables. Pero por eso, y lo que está respirando hoy día la gente tiene que ver también con las otras 14 empresas que no son medidas. Sí. No les miden ningún hidrocarburo y ningún COF, y eso hay que aclararlo. Andrea, porque ustedes nos indican que efectivamente no somos viables. Me gustaría saber a qué se refiere por qué no somos viables. Nosotros cumplimos con la norma que tiene el Estado, la norma del país. Por lo tanto, esa inversión es para seguir cumpliendo esa norma, es para captar esos gases terciarios fugitivos y así dejaríamos de estar en las redes, en las estaciones de monitoreo. Así que aclaremos el concepto, por favor. Deme un segundito para que escuchemos. Es que vamos aclarando. También. Es que, a ver, Andrea, si lo que yo le pido es que esto sea una conversación, si yo no la estoy atacando a usted ni a los trabajadores, al revés, quiero conocer por qué la reacción. Pero espérese, déjeme terminar. 2018, pero déjeme terminar. Por favor, limpiemos la pero mesa. Déjeme terminar. Lo que pasa es que eso lo ha dicho la autoridad, lo ha dicho. El 2018, esto no es solo, pero se inició un plan de descontaminación. Lo que usted tiene que reconocer, supongo, es que evidentemente si la Fundición Ventana participa de ese proceso de contaminación como el resto de las 20 empresas que operan en la zona. O sea, ustedes no es que no tengan ninguna participación, la tienen. Y sabemos que ese año, lo que usted dice respecto de NAP, tuvo que ver con la importación de petróleo iraní, ¿no es cierto?, que generó esta emanación y que fue una situación súper compleja en su minuto. Solo quería plantearle eso. Yo lo que quiero preguntarle es, ¿usted le cree al gobierno cuando le dice cuando el presidente Boric dice que no van a dejar a ningún trabajador sin trabajo, tanto contratistas como subcontratistas, que van a ser integrados a otras reparticiones, o el tema es salir de Ventanas? A ver, primera vez que escucho que hablan de hoy día de los trabajadores contratistas y subcontratistas. Primera vez que usted lo dice. Ahora, si usted tiene comunicación directa, perfecto, porque a nosotros no se nos ha informado. Lo dijo en un punto de prensa, Andrea. De las reubicaciones que ni siquiera lo conversaron con nosotros, no lo escucho bien. Lo dijo en un punto de prensa el presidente, no tengo ninguna comunicación directa con él. A nosotros ninguna conversación ya, pero no nos enfrasquemos, y eso no es así, Mirna. Mira, el tema es el siguiente. Dígame. Para que por favor entiendan. Esta división Ventana, esta fundición recibe todos los concentrados de los pequeños y medianos mineros. Quiero preguntarle al país dónde van a entregar sus concentrados. Cuando hablan de otras fundiciones, Fundición Caletones tiene sobreestoqueado 300.000 toneladas. Nosotros procesamos 400.000. En el norte, los pequeños y medianos mineros dicen que tienen sobre 1 millón de toneladas. Por lo tanto, pregunto, ¿dónde se van a ir los concentrados? Porque si me van a hablar que los concentrados se van a ir posiblemente algunos al extranjero, quiero decirle al país que no solo se llevan cobre, se llevan oro, plata, zinc, radio. Le puedo mencionar toda la tabla periódica. Es ahí donde está el problema, porque primero vamos a hacer nosotros que sí estamos cumpliendo la normativa, sea mala, sea pésima, perfecto, convenimos con ello. Pero no me estén castigando a nosotros los trabajadores y trabajadoras que por no cumplir más adelante lo que tú me vas a poner como condición, no se lo aceptamos. ¿Por qué? Porque estamos en las mismas condiciones que el resto de las fundiciones del país. ¿Y qué pasa? Mirna, por favor, entienda, 14 empresas que no son controladas. Si a mí me dijeran, Andrea, te estamos controlando
la dióxido de azufre, los PM10, los hidrocarburos, todos los COF, benceno, tolueno, mercaptano. Por lo tanto, seamos parejos, hagan algo como corresponde. Nosotros sí queremos vivir en un ambiente libre de contaminación, sí queremos que esto camine, pero creo que el país hoy día no está preparado y debiésemos comenzar de a poco. Por ejemplo, si tú me cierras esta división entrega un cátodo grado A de primer nivel transado en las bolsas de Shanghái y de Londres. Este cátodo 99,99% es único en el mundo, Mirna. Por lo tanto, ¿por qué quieren destruir lo mejor que tenemos en el país? ¿Por qué se quieren llevar la riqueza de nuestro país? ¿Sabes lo que a mí me llama la atención? Porque aquí nosotros nos podemos enfrascar en una discusión técnica y hay argumentos y yo creo que todos manejamos en cierto grado para poder informarle a la gente qué es lo que está ocurriendo en la bahía de Quintero y Puchuncaví, la zona de sacrificio, donde hay gente que se enferma, donde hay trabajadores que han resultado enfermos y que han llegado incluso a la justicia en algunos casos, muy antes, ¿no? Cuando esto no era evidentemente la división que conocemos hoy día. Pero entre medio de todo eso están estas caras, ¿ya? Están estas personas. Y estas personas representan a una familia, representan a niños, representan evidentemente a esperanza, representan el esfuerzo además. Y son ellos un grupo que está al lado de la cámara, porque lo que vemos alrededor es una suerte de campamento que se ha formado justamente afuera de esta planta de división Ventanas de Codelco, en donde están todos los trabajadores con un solo ánimo, yo creo, que es incertidumbre. Sí, que es, ese es el no tema. sé cómo vamos a alimentar a nuestros hijos más adelante. ¿Rodri? Y entre medio, están ellos entre medio de la normativa y evidentemente de los problemas medioambientales que conocemos todo hoy día y de la comunidad que está demandando mejores, evidentemente, condiciones en el medio ambiente. Te escucho, Ángel. Claro, es que es una encrucijada súper grande, ¿no? La que se genera acá y es imposible no empatizar con todos los actores, Claro. con los trabajadores que tú decías, ¿no? La incertidumbre es terrible. Vemos a familias que, claro, que sufren el problema de la contaminación. Yo sin culpar a una fábrica o una empresa en particular, sino que la contaminación en términos generales. Y por eso quisiera preguntarle a Andrea, si es que me lo permite, desde el desconocimiento absoluto, Andrea, por favor, para que entienda, ¿qué pasaría si es que eventualmente sale más barato? Estoy pensando en una lógica súper simple como para tratar de ponerme en este escenario. ¿Qué pasaría si es que en un lugar cercano, pero que esté completamente aislado de una población de personas que habiten, que no sea una ciudad dormitorio, se instala una planta nueva que podría salir, lo digo desde el desconocimiento, que podría salir más barata instalar una nueva fundición con todas las medidas de seguridad correspondientes y para que evite contaminar, y que los trabajadores sean trasladados en buses, como lo hacen con los mineros, como lo hacen con tantas otras trabajadores o colaboradores de distintas empresas? ¿Eso sería viable a su juicio o también se ven entrampados ahí? Se lo pregunto, insisto, para tratar de entender cuál es la lógica acá. Ángeles, Sí. estoy hablando con Ángeles. Sí. ¿Cómo Ángeles, está? buenos días. Buen Mira, día. lo que tú dices sería fantástico, pero todos sabemos que construir una nueva fundición, una mega fundición, que es lo que el país necesita, ¿Ya? sale años. Y también lo que nosotros también insistimos, Ángeles, que estas fundiciones debiesen ser estatales y no en manos privadas, porque aquí tú vas a bajar la mano de obra y vas a utilizar recursos los más baratos. Nosotros no nos cerramos a que esto continúe, o si quieren hacer una mega fundición, perfecto, hagámoslo, pero seamos paulatinos. Lo que acaban de hacer con nosotros es darnos un portazo, es cerrarnos las posibilidades y la esperanza de seguir trabajando de una manera tranquila. Claro. Pero dicen por supuesto, que el país tiene que avanzar a lo mejor y llegar a un 99,99% de captación, por Pero, supuesto Andrea, que sí, es lo que todos queremos. Ya, pero, Andrea, si a mí entonces tú me cierras y me dices, disculpa, para terminar, sí. si tú me cierras y me dices, ya, más adelante voy a hacerlo, por favor, hagamos las cosas bien, Ya. invirtamos, trabajemos, conversemos en un proceso de años, ¿cierto? Y por qué no, estamos abiertos a conversar, pero no podemos dejar de un día para otro, ¿cierto?, a esta gente en la calle.
y decir que no es 5 años, son cerca de, lo dijeron, 2 años como mucho, y el resto del tiempo es para desmantelar. Por lo tanto, hagamos un trabajo como corresponde, bien hecho. Yo entiendo a la ministra de Medio Ambiente, entiendo que cuando ella habla del planeta, de cuidar el planeta, yo creo que todos queremos lo mismo. Claro que pero sí. yo también quiero que mi gente termine trabajando como corresponde y la gente entienda que de aquí a 10 años esto va a terminar y va a ser un proceso paulatino y que no nos negamos, porque vamos a preparar a nuestras familias a salir de acá. Entiendo pero no, que tiene que ser un proceso gradual y Mire, no así. Hagamos lo siguiente, Andrea, porque esto evidentemente no se va a solucionar ahora, en este momento, ni en este despacho. Evidentemente van a pasar cosas durante la mañana y los trabajadores se van a mantener movilizados. Y yo aquí la verdad es que lo que veo son varios lienzos justamente en este paso sobre nivel, en el paso peatonal, una fogata que se ha dispuesto y cortes de tránsito en esta ruta que es principal no solamente para esta empresa, sino que para el resto. ¿Qué es lo que va a pasar acá cuando tengamos noticias de Santiago? Evidentemente se lo vamos a estar informando más adelante. Y también, para que usted vaya entendiendo un poco el contexto, que yo sé que es súper técnico y súper árido, ¿no? Es súper arisco el tema, pero vamos a tratar de explicárselo para que ustedes entiendan por qué ellos quedaron entre medio de una decisión que finalmente trata de lidiar entre un lado el progreso, el desarrollo y por otro lado el medio ambiente. Eso se lo vamos a estar contando más adelante. Perfecto, Totalmente. Muchísimas gracias. Y por eso era tan importante también entender ese punto, ¿no? El que nos acaba de explicar Andrea, desde cómo ven ellos este cierre que para ellos es inminente, claro, porque los plazos son muy largos, así que es súper importante, Rodri, que lo sigamos explicando. Muchísimas gracias a los trabajadores, a Andrea, por cierto, que es la vocera presidenta de los dirigentes, y también a ti, Rodrigo. Retomamos el contacto.